Se fue la luna, se pusieron las Pléyades. Es medianoche, pasa el tiempo y yo estoy sola. Estos versos los escribió Safo de Lesbos, poeta lírica de la antigua Grecia, hace unos 26 siglos. Son versos excepcionales por muchas razones, entre otras porque están escritos por una mujer. Y fueron muy pocas las mujeres que en la antigüedad tuvieron la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus historias, sus emociones a través de la literatura. En las sociedades del pasado, así como en aquellas sometidas a la fuerza bruta o a alguna tiranía religiosa, las mujeres tuvieron muy pocas posibilidades de expresión, de acción y de elección. Pero la Grecia en que vivió Safo tuvo que ser suficientemente civilizada como para que una mujer pudiera gozar del privilegio de la creación artística y obtener un amplio reconocimiento. Uno puede preguntarse si el amor de pareja, como lo conocemos hoy en día, no nació más o menos por entonces en las ciudades griegas en las que también estaba naciendo la libertad de las mujeres. El amor no es simplemente un sentimiento o una posesión. Es una actividad que exige, que requiere de la libertad de las mujeres para elegir. Cuando las mujeres no pueden elegir, cuando no son escuchadas, cuando no pueden rechazar el poder de los hombres, el amor, como lo entendemos en las sociedades modernas occidentales, se vuelve imposible. Cuando uno ama a otra persona y le dice "te quiero", no le está diciendo toda la verdad completa. El que dice "te quiero" también debería añadir "y quiero que me quieras". No solo deseamos disponer del cuerpo y de la presencia y del tiempo de otra persona, sino que además queremos que nos favorezca en su corazón. Es decir, queremos amar y ser amados, lo cual tiene, francamente, su grado de dificultad. Con la educación en Occidente ocurre algo similar e igualmente difícil. No solo queremos que los estudiantes estudien, sino que además queremos que ellos mismos quieran estudiar. El chiste de la educación para nosotros es que los estudiantes aprendan a aprender por sí mismos y a disfrutar de su aprendizaje. Por eso la educación necesita, al igual que el amor, de la seducción. Si la palabra seducción nos suena muy fuerte o tiene connotaciones que nos parecen inapropiadas, podemos preferir el término motivación. Pero a fin de cuentas se trata de lo mismo, de inducir el deseo, de lograr que un deseo anide en el corazón de otra persona. En países con una valoración distinta de la libertad, como muchos países asiáticos, los maestros no tienen por qué esforzarse en motivar a sus alumnos. Se concentran exclusivamente en sus temas académicos y los alumnos están obligados a estudiar. Esto explica, en parte, el rendimiento académico espectacular de los estudiantes de ciertos países asiáticos y el que, a pesar de ello, la gran creatividad artística y empresarial siga surgiendo más de los países occidentales que de los orientales. Los adultos debemos ayudar a los más jóvenes a desear lo deseable. Platón dijo alguna vez que el fin de la educación era precisamente el de enseñar a desear lo deseable. Una vez que el deseo de aprender gobierna el corazón de un estudiante, este podrá continuar aprendiendo por sí mismo y para siempre. Hoy vamos a hablar de algunas características que comparten el amor y la educación.
Pero antes de hablar de las semejanzas, mencionemos primero una diferencia importante. En el amor, queremos seducir a otra persona para atraerla hacia nosotros mismos. En la educación, queremos seducir a otras personas para atraerlas no hacia nosotros mismos, sino hacia las disciplinas y los temas que más nos interesan. Hoy vamos a hablar acerca de tres temas, tres aspectos que vinculan el amor y la educación. Primero vamos a hablar de la relación que guardan estas dos actividades, porque son actividades, con la libertad. Después vamos a hablar acerca de la relación que guardan con el sacrificio. Y por último vamos a hablar acerca del contenido emocional tan importante en el amor como en la educación. El amor es libre no porque los miembros de la pareja hagan lo primero que se les ocurra, sino porque han decidido juntos emprender un proyecto común. Y lo mismo puede decirse de la educación. La libertad nunca es la esclavitud de las ocurrencias o de los antojos, sino la libertad de un proyecto elegido y estable en el tiempo. Soy libre porque estoy comprometido, porque estoy fijando mis prioridades y haciendo lo que realmente quiero hacer, y porque estoy construyendo un futuro. La educación es la base misma de la libertad, incluso de la libertad propia del amor en pareja. La persona ignorante está encerrada, está presa dentro de su propio y estrecho mundo, aun si tiene tiempo hasta para aburrirse. La persona ignorante quiere matar el tiempo, pero no se da cuenta que está aniquilando poco a poco a la mejor versión posible de sí misma. Las regulaciones equivocadas y excesivas de los gobiernos, los líos burocráticos, administrativos y políticos, de los funcionarios y los sindicatos, las malas escuelas, pueden hacernos olvidar que la educación debe ser libre. Al igual que el amor, entre personas adultas no puede imponerse ni hacerse obligatoria. Podemos obligar a otra persona a acostarse con nosotros, pero no podemos obligarla a amarnos. De la misma manera, podemos obligar a los alumnos a acudir a la escuela, a comportarse de acuerdo a ciertas normas, incluso a estudiar, pero no podemos obligarlos a amar las matemáticas, la lectura o el estudio. Podemos seguir otorgando calificaciones y certificados oficiales de todos los grados académicos, pero si después de pasar años y años en escuelas y universidades, los egresados no han aprendido lo esencial, es decir, si no han aprendido a desear lo deseable, nuestros niveles de lectura seguirán siendo muy bajos, nuestros licenciados seguirán estando muy mal preparados para administrar justicia y nuestro crecimiento económico continuará muy débil. El amor de pareja también nos exige algún tipo de renuncia y de sacrificio. Dejamos a un lado muchas tentaciones, acompañamos al otro en sus momentos más difíciles y aceptamos características, amistades y familiares de nuestras parejas que no necesariamente nos agradan. Sacrificamos muchas horas, mucho tiempo y mucha emoción para construir una relación de pareja madura, estable y productiva. El sacrificio es aún más evidente en el amor filial de padres a hijos. Recordemos que todo sacrificio consiste en renunciar a un bien que poseemos en el presente para obtener un bien superior que esperamos recibir en el futuro. Ese futuro solo existe en nuestra imaginación, en nuestra esperanza. Por lo tanto, todo sacrificio es un acto de fe en el futuro. Y esta fe en el futuro es importantísima para la educación y para la docencia. José Antonio Marina ha dicho, y lo voy a citar literalmente, que el maestro es el profesional de la esperanza, el humilde, incansable y magnífico cuidador del futuro. Podemos añadir que aquellos que no tengan esperanza
no deberían ser maestros ni tener hijos. Al educar, lo mismo que al amar, ofrendamos lo mejor de nosotros mismos, nuestra inteligencia, nuestro tiempo y nuestra plenitud, para que surja en otros, en nuestra pareja, pero sobre todo en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, una realidad, una inclinación al conocimiento y una creatividad superiores a las que nosotros podríamos poseer. Cuando una persona habla con pasión, con entusiasmo acerca de un tema, aumentan las probabilidades de que le prestemos atención, de que nos interese el tema del que está hablando y de que nos contagie de su entusiasmo. Así como cuando estamos enamorados y queremos seducir a otra persona, se nos llena la voz de emoción, así también deberíamos hablar de nuestros temas frente a los estudiantes. Después de todo, como hemos venido insistiendo, la seducción también es muy importante para la educación. Esta es una de las tareas más difíciles y más extenuantes para un maestro. Lograr, por lo menos de vez en cuando, un nivel de emoción suficientemente intenso como para contagiar a algunos de sus estudiantes. Esta es una de las tareas más difíciles y más extenuantes para un maestro. Lograr, por lo menos de vez en cuando, un nivel de emoción suficientemente intenso como para contagiar a sus estudiantes. Esta tarea se las complicamos todavía más con malos programas oficiales de estudios, obligaciones burocráticas, horarios fijos, calificaciones y un montón de obstáculos que pueden entorpecer el flujo de la emoción docente. Fue el propio Platón quien llamó a Safo la 10ª musa. Alceo, un poeta contemporáneo suyo, se refirió a ella en estos términos: pura Safo, de coronas violeta, de sonrisa de miel. El poema más famoso de Safo se llama Himno a Afrodita. La protagonista del poema sufre de amores e invoca, no por primera vez, a la diosa Afrodita. Afrodita, de esmaltado trono, se presenta ante ella, dispuesta a ayudarle con estas palabras: ¿A quién esta vez seduzco y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te agravia? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscarte. Si regalos no acepta, ahora los dará. Y si no siente amor, pronto tendrá que amarte aunque se resista. En su ayuda, Safo podía invocar a Afrodita. Nosotros estamos solos, pero podemos seducir y motivar a los más jóvenes, tomando en cuenta sus deseos y echando mano de nuestras herramientas educativas. Hoy estuvimos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Soy Pablo Baullosa. Hasta la próxima.